Hola a todos, hola a todas y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para embarcarnos en otra historia fascinante. Hoy, amigos, vamos a sumergirnos en algo que realmente va a tocar la fibra sensible de los románticos empedernidos que, como yo, aman las historias de amor. Y es que el título lo dice todo, ¿verdad? Hande y Kerem, el flechazo en la fiesta que nadie olvidará. Imagínense una fiesta, luces, música, gente guapa por todas partes, y de repente, dos almas que se cruzan, una mirada, una chispa, y ¡boom! El flechazo o ese instante mágico que lo cambia todo. Bueno, pues eso es precisamente lo que vamos a explorar hoy, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y ese momento inolvidable en el que sus caminos se cruzaron para siempre. Para los que no estén muy familiarizados con ellos, Hande y Kerem son dos de las estrellas más brillantes del mundo de las series turcas, con una química que, bueno, ya lo verán, es palpable e electrizante. Son adorados en todo el mundo por su talento, su belleza y por supuesto por su romance. Y prepárense porque este vídeo está repleto de datos interesantes, secretos y por supuesto, mucho cotilleo. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos y prepárense para enamorarse. Pero antes de que empecemos, y porque sé que muchos de ustedes son nuevos por aquí, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ni una sola de estas historias apasionantes, chismes jugosos y análisis profundos sobre sus series y estrellas favoritas. Suscríbanse, activen la campanita para no perderse ninguna notificación y prepárense para sumergirse en el mundo de las series turcas. Y no olviden darle a me gusta si les gusta lo que hacemos, eso nos ayuda muchísimo. Bueno, listos. Empecemos con la historia de Hande y Kerem. Todo comenzó como suele pasar en el set de grabación. Pero no cualquier set de grabación, sino el de Love is in the Air, una serie romántica que rápidamente conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. La trama, por si no la conocen, es una historia de amor y desamor, llena de enredos, mentiras y secretos, pero sobre todo, de una química explosiva entre sus protagonistas. Hande Erçel interpreta a Eda Yildiz, una joven soñadora y valiente que lucha por cumplir sus sueños, y Kerem Bürsin da vida a Serkan Bolat, un empresario exitoso, guapo y, bueno, al principio, un poco frío. La serie, por supuesto, fue un éxito rotundo. Y no solo por la trama, sino también por la increíble química que irradiaban Hande y Kerem en pantalla. Las miradas, los gestos, las sonrisas, todo era tan auténtico, tan real, que los fans no tardaron en empezar a especular sobre si esa magia también existía fuera de la ficción. Y, como ya sabrán, la respuesta fue un rotundo sí. Pero antes de llegar al flechazo de la fiesta que nadie olvidará, déjenme contarles un poco más sobre Hande y Kerem por separado. Hande, desde muy joven, demostró su pasión por el mundo del arte. Empezó como modelo, pero pronto se dio cuenta de que su verdadera vocación estaba en la actuación. Y como decimos aquí en España, con su talento lo bordó. Ha protagonizado varias series exitosas y ha ganado numerosos premios. Es una persona muy querida y admirada en Turquía, y en el mundo entero. Tiene un estilo único, siempre a la moda, y su belleza, por supuesto, es indiscutible. Además, Hande es conocida por su compromiso con causas sociales, especialmente la lucha contra el cáncer. Es una mujer admirable, tanto por dentro como por fuera. Kerem, por su parte, es un actor con una trayectoria internacional. Nació en Estambul, pero creció entre Estados Unidos, Escocia, Indonesia, un auténtico trotamundos. Habla varios idiomas y tiene una personalidad muy abierta y carismática. Además de actor, es productor y ha participado en varios proyectos cinematográficos. Es un hombre inteligente con un gran sentido del humor y un corazón enorme. Antes de Love is in the Air, ya era muy conocido en Turquía, pero fue gracias a esta serie que alcanzó la fama internacional. Y ahora sí, llegó el momento de la fiesta. La famosa fiesta que marcó un antes y un después en la historia de Hande y Kerem. La verdad es que no se conoce demasiada información detallada sobre cómo fue exactamente esa noche, ya que, obviamente, es algo muy personal. Pero sí sabemos por las declaraciones que han hecho, por las fotos y vídeos que circulan por internet, y sobre todo, por la magia que desprendían, que esa fiesta fue el punto de inflexión. Todo apunta a que fue una fiesta organizada por el equipo de Love is in the Air, probablemente para celebrar el éxito de la serie y para estrechar lazos entre los miembros del reparto y el equipo técnico.
Imaginen la escena, un ambiente festivo, música, risas, brindis. Y en medio de toda esa algarabía, dos personas que se buscan, que se mira. Que sienten una conexión especial. Según cuentan, Andy y Kerem ya se sentían atraídos el uno por el otro durante el rodaje de la serie, pero era en esa fiesta, en ese ambiente más relajado y distendido, donde esa atracción se manifestó de una forma más intensa. Se dice que pasaron la mayor parte de la noche juntos, charlando, riendo, bailando, y que la chispa, finalmente, saltó. Es muy probable que en ese momento decidieran dejar de esconder sus sentimientos y empezar a dar rienda suelta a su amor. Y aunque no haya testimonios directos de lo que pasó exactamente esa noche, las imágenes que hemos visto, y sobre todo, lo que vino después, nos dan una clara idea de lo que sucedió. Poco tiempo después de la fiesta, empezaron a surgir los rumores. Las fotos y los vídeos en los que se les veía juntos, compartiendo momentos de complicidad, no tardaron en hacerse virales. Y aunque al principio intentaron mantener su relación en secreto, poco a poco fueron mostrando su amor al mundo. Empezaron a compartir fotos juntos en las redes sociales, a acudir a eventos públicos de la mano, y a hablar abiertamente sobre su relación en entrevistas. Fue un torbellino de emociones para los fans, imaginen. Pasar de verlos enamorarse en la ficción a verlos enamorados en la vida real. Era como un sueño hecho realidad, como si la serie hubiera trascendido la pantalla y se hubiera convertido en una historia de amor real. Y aunque lamentablemente su relación no duró para siempre, no podemos negar que fue una historia de amor muy intensa y bonita. Durante su relación, Andy y Kerem nos regalaron momentos inolvidables, fotos hermosas y declaraciones de amor que nos hicieron suspirar a todos. Se apoyaron mutuamente en sus carreras, viajaron juntos, compartieron momentos especiales con sus familias, y demostraron al mundo que el amor, a veces, es más fuerte que cualquier obstáculo. Su relación, aunque terminó, nos dejó una lección importante, que el amor es algo maravilloso, que vale la pena luchar por él y que, aunque a veces duela, siempre dejará una huella imborrable en nuestros corazones. Y es que, ¿quién puede olvidar esa química, esa conexión, esa pasión que irradiaban juntos? Y por supuesto, esta fiesta, ese momento especial, fue el detonante. La fiesta en la que Andy y Kerem se enamoraron, la fiesta que marcó el inicio de una historia de amor que, aunque tuvo un final, siempre permanecerá en la memoria de sus fans. La fiesta que nadie olvidará. Y hablando de la serie, por cierto, Love is in the Air también nos regaló momentos memorables. Fue una serie muy especial, que rompió récords de audiencia en muchos países y que contribuyó a popularizar las series turcas en todo el mundo. La química entre Andy y Kerem fue sin duda el ingrediente principal del éxito, pero también hay que destacar la calidad de la producción, el guión, la música y, por supuesto, el trabajo de todo el equipo. La serie nos enseñó a creer en el amor, a luchar por nuestros sueños, a perdonar y a seguir adelante. Y sobre todo nos demostró que el amor, a veces, surge en los lugares más inesperados. En el set de una serie, en una fiesta, o en cualquier lugar donde dos almas destinadas a encontrarse, finalmente lo hacen. Y bueno, ¿qué más podemos decir sobre esta historia? Que nos dejó una gran lección, que nos hizo soñar y que nos demostró que el amor, a veces, es mágico. La historia de Andy y Kerem es un recordatorio de que el amor puede encontrarse en los lugares más inesperados y que, a veces, la ficción se convierte en realidad. Y aunque su historia de amor no duró para siempre, siempre recordaremos ese flechazo en la fiesta que nadie olvidará. Es importante recordar que aunque la relación terminó, Andy y Kerem siguen siendo profesionales respetados y queridos en la industria. Ambos continúan sus carreras con éxito y mantienen una buena relación entre ellos. Y eso, amigos, es algo que también merece ser celebrado. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo disfruté contándosela. Hemos repasado los inicios de sus carreras, la serie que los unió, el flechazo en la fiesta, la relación, y por supuesto, el impacto que tuvieron en el mundo de las series turcas. Así que para resumir, hemos explorado el origen de la química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, cómo se conocieron en el set de Love is in the Air, y cómo esa química trascendió la pantalla y se materializó en una relación romántica, que tuvo su punto álgido en una fiesta inolvidable. Hemos analizado la importancia de esta relación en la popularidad de la serie y en el éxito individual de cada uno, así como la lección que nos dejaron sobre el amor. Y por supuesto, no olvidemos agradecerles a Hande y Kerem por regalarnos esta maravillosa historia.
Por hacernos soñar, por emocionarnos y por demostrar que el amor, a veces, es la fuerza más poderosa del mundo. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, se hayan divertido y que hayan aprendido algo nuevo. Si fue así, por favor, déjenme un me gusta en el vídeo, eso me ayuda muchísimo para que YouTube lo recomiende a más personas. Y por supuesto, déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan de Andy y Kerem? ¿Les gustó la serie? ¿Cuál es su momento favorito de la relación? Me encantaría leer sus opiniones. Y antes de irme, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos y compartir este vídeo con sus amigos y familiares. Así entre todos podemos seguir descubriendo las historias más apasionantes del mundo de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.